estaba bastante más probado. Se habían hecho todas las adaptaciones de esto que llamamos, que después se llamaron leyes de Indias, pero que ya eran otras leyes anteriores que se compilaron ahí. Bueno, bien. Gracias, profe. No, por favor. Profe, yo tengo una duda con respecto al punto 5, Sí. ¿Al punto? que pide que explique las leyes de Indias y nombrar cuáles de las ciudades antes mencionadas han sido fundadas según sus principios. Ajá. Eso fue lo que no pude responder. ¿Por qué? Lo de las ciudades no entendí bien. Bueno, les encontré. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, lo que no sé, Estefanía, ¿vos entendiste la pregunta? Claro, o sea, no sé cuáles ciudades son. ¿En qué fecha se publicaron las leyes de Indias? 1680. Bueno. Y entonces ya, como leyes de Indias, Entonces, a partir de ahí tendría que buscar las ciudades. sí, básicamente es lo que te dije recién, digamos, la publicación de la ley de India fue como posterior casi ya a la fundación de la mayoría de las ciudades americanas. Pero hubo las leyes de Burgos o las leyes del pueblo y otra legislación anterior que está también ahí nombrada en la clase que ya ordenaban y mandaban, digamos, todas estas cosas que nosotros fuimos viendo, que haya una plaza central, que estén trazadas a regla y cordel, en las plazas dispuestas de tal o cual manera, depende de dónde se ubique la ciudad, que estén ubicadas en lugares altos, todo eso tenés que ver en cuáles de estas ciudades que vos fuiste nombrando o no, u otras, eso se aplica. Si cuáles de estas ciudades tienen una plaza central, tienen los principales edificios alrededor de la plaza, cuáles tienen una trama regular, basada en general en regla y cordel, cuáles tienen un puerto y donde se ubica. Es decir, la mayoría de las ciudades, toda América, responde a esas características. Más cuanto más tarde se fundaron. Claro, por supuesto, las superpuestas no siempre, digamos, lo mismo tratan de adaptarse a esa forma de ordenamiento del territorio. Entonces vos tenés que ver de estas características que se hablan en las leyes de Indias, que aunque hayan sido publicadas ya cuando la mayoría de las ciudades se habían fundado, compilan o recopilan legislación que estaba vigente en el momento de las fundaciones. Entonces ver cuáles de esas ciudades responden a esas leyes, y cuáles vos podés ver que tengan esto que estábamos diciendo, plaza central, principales edificios alrededor de la plaza, muralla o no muralla o lo que fuera. Dale, profe. Gracias. Claro, ¿no? Sí. También, Andrea, también te puede ayudar el año de fundación de la ciudad, si lo comparás con el año de cuando se salen las leyes de India. Obviamente que si son ciudades que se fundan antes de las leyes, no deberían de tener estas características, ¿sí? Pero como dijo la arquitecta, es más que nada en la tercera etapa, cuarta etapa, cuando una vez que aparecen las leyes de India, a partir de ahí ese tipo de esas ciudades son las que responden. Entonces, Dale, profe. en nuestra región, ¿qué ciudades responden a esto que llamamos leyes de India? Resistencia, por ejemplo. Resistencia fue fundada por los españoles. Compartí, Estefanía, ahí el mapita de allá la Cancelaría. ¿Qué ciudades fueron fundadas por españoles acá en nuestra región? A ver, voy. No quiero meter la pata otra vez. Santa Fe. Sí, Santa Fe. Santa Fe, sí. Santa Fe, sí. Después, más cerca todavía. Corrientes, Buenos Aires. Muy bien. ¿Ah? Y después, ¿qué otra? ¿En Paraguay? Montevideo también. Asunción. Sí. Más que nada Asunción, o sea, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Asunción. Entonces, eso se le tiene que quedar como recontra grabado. ¿Cuáles son las ciudades que fueron fundadas por los españoles en nuestro país?
¿Ah? Resistencia, ¿en qué siglo se funda, se hace la ciudad? ¿Ninguno sabe? ¿Eso le van a enseñar en la primaria? ¿En la secundaria? ¿Cómo, profe, se me cortó? ¿Cuándo se funda? ¿Cuándo se crea Resistencia? Miren en Google. Pero no es una ciudad colonial, ¿no? Fue uno de los territorios nacionales que se provincializó hace un poco más de 50 años. Entonces no es una ciudad de fundación española. Dentro de la Argentina, las ciudades de fundación española son estas ciudades que se fueron poniendo acá. Esto que decíamos hoy, Santiago del Estero. De Santiago del Estero salieron las líneas, digamos, dentro de la Argentina para fundar Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja. Otras ciudades que se fundaron fueron viniendo desde Chile, Mendoza, San Luis, Córdoba. Entonces, esas ciudades, las ciudades de origen colonial en la Argentina, son las que ustedes tienen que saber. Y de esas ciudades, ver qué de esas leyes de India tienen, digamos, cuáles de esas ciudades responden a las leyes de India. ¿No? Porque eso es error de examen frecuente. Ni Resistencia, ni Rosario, que son los ejemplos que en general dan primero, son ciudades de fundación española. Aunque mantienen mucho de esos que las leyes de India, digamos, habían aplicado, pero por otras, porque se siguió usando la trama urbana, se siguió usando la plaza principal con los principales edificios alrededor, pero no porque sean ciudades de fundación española. Eso es importante que no se confunda. Por eso les vuelvo a repetir, viajen gratis con el Google Street View o con los youtubers o con quienes hacen documentales turísticos inclusive para esas ciudades, para conocerlas y ver cómo son hoy y ver cómo esas leyes de India todavía son visibles y tangibles, digamos. ¿Está? Gracias. Sí, profe. Eso Gracias. queda claro para todos los grupos y sobre todo para quienes después estudien. Antes de rendir se hacen de todas maneras clases de consulta, pero anótense grande eso. Saber qué ciudades de Argentina y de Sudamérica fueron fundadas por los españoles y qué características tienen. Bueno, entonces la 3 y la 4 están en el grupo 10 y 12. Ahora la 5, el grupo 4 y el grupo 5 pidieron para compartir. ¿El grupo 4 y cuál, Pilar? El 5. Bueno, El grupo 17 no lo tengo anotado en ninguno, ni el 18, ni el 13, ni el 7, ni el 9, grupo... ni el 2. Digo para que se vayan anotando acá en el chat. Bueno, empezamos por el grupo 4. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, La consigna 5. Bueno, la consigna dice, explique qué son las leyes de India y muestre cuáles son las ciudades antes mencionadas, cuáles de las ciudades antes mencionadas han sido fundadas según sus principios. Describa qué características identifica y grafique la planta de una de ellas. disculpen, antes de empezar, yo tengo presentes a Sofía Benítez y a Inara Hernández. No sé si están los otros. No, los otros chicos no se pudieron conectar porque estaban sin luz, profe. Bueno, ¿ya? ¿Me escuchamos? ¿Me escuchan bien así? Perfecto. Sí. Sí, Bueno,
Básicamente lo primero que comenté que las leyes de Indias eran una recopilación de distintas normas legales vigentes en el Reino de las Indias y este se promulga mediante una cédula real, digamos, el 18 de mayo de 1680. Y estas leyes básicamente creaban ciudades planificadas que establecían ordenanzas a la población. Es decir, que como que imponían, por así decirlo, cómo debían ser, qué debían tener y cómo deberían ser fundadas. Algunas de las características que puse es que la fundación urbana constituía una huella de ordenamiento territorial a partir del núcleo que organizaba el espacio físico íntegramente. El diseño geométrico tendía tanto a simplificar la tarea del tracista como a jerarquizar la idea de la ciudad ideal,